Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy toca otro amigo sudamericano más, y no es cualquiera, sino aquel encargado de hacer enfadar a más de una nación en cada justa mundialista. Así es, el día de hoy hablaremos de Uruguay. Los uruguayos han estado presentes en 13 diferentes ediciones de Copa del Mundo, siendo incluso esta nación la primera en albergar este torneo en el lejano año de 1930, además de volverse la primera campeona del mundo. Pero esa historia no termina ahí, pues sería para 1950 que darían una de las mejores exhibiciones al coronarse campeón por segunda vez contra Brasil en el histórico evento conocido como el Maracanazo. El equipo sufrió para colarse a Qatar 2022, pues si bien quedó tercero en las eliminatorias de Conmebol detrás de Brasil y Argentina, tuvo que pelear su puesto codo a codo con diferentes naciones, entre las que destacan Ecuador, Perú y Colombia, siendo que apenas superó por 4 unidades a la selección peruana, que tuvo que jugar el repechaje continental. Y si bien el día de hoy no tenemos el mejor momento de los celestes, el cuadro se caracteriza por mostrar un nivel competitivo alto en cada torneo que participa, además de ser el último mundial en el que se podrá contar con su generación dorada con los jugadores como Edison Cavani o Luis Suárez. Un detalle de estas selecciones que cuentan con un juego muy aguerrido y agresivo, que cuentan con una de las mejores, si no es que la mejor defensiva que cualquier selección pudiera tener. Y esto no es casualidad, no es algo que se hizo de la noche a la mañana, pues ya vienen con un proceso del mítico director técnico Óscar Tabares, el cual pues ya le dejó la selección encargada ahora al nuevo técnico Diego Alonso. Pero dejemos el fútbol de lado y vayamos al cono sur de Sudamérica, pues es aquí donde encontrarás un territorio con poco más de 176,000 kilómetros cuadrados, ubicándolo como el segundo país más pequeño de América del Sur, que cuenta con más de 3 millones de habitantes y que su ciudad más poblada es su capital, Montevideo. Uruguay es un país presidencialista subdividido en 19 departamentos y un total de 125 municipios. Sus primeros recursos económicos son la agricultura, la forestación y la ganadería, y sus principales industrias son el papel, el cartón, el cemento y la refinería de petróleo. Su historia comienza desde la prehistoria, con información que data de primeros humanos hace 14,000 años, y las construcciones más antiguas de las que se tiene registro son los más de 3,000 cerritos de indios con cerca de 5,000 años de antigüedad. Estos son montículos de tierra que se extienden desde el este de Uruguay hasta el sur brasileño y pueden encontrarse desde algunos pocos o varias decenas de cerritos juntos, que van de formas circulares a alargadas, con bases que pueden llegar hasta los 100 metros de diámetro y alturas promedio desde los 2 hasta los 7 metros. Ya un poco más después, llegarían los pueblos europeos para establecer sus colonias, siendo el primero de estos el conocido como Banda Oriental, o lo que mucho tiempo después sería Uruguay. Si nos vamos un poco más adelante, tanto españoles como portugueses ocuparían estos territorios, y estos últimos se marcharían 3 años antes de la fundación de Montevideo, siendo alzado con fines mercantiles y militares, pues se volvió el principal puerto del Virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, este país resulta ser peculiar, no solo por Montevideo al estar localizado en una ciudad estratégica, sino porque después de su colonización, esta nación fue forjada no por una guerra de independencia, sino más bien es el resultado del fin de una guerra entre dos imperios muy poderosos en Sudamérica. Para entender esto que relata Sebas, remontémonos a la primera mitad del siglo XIX, donde se viviría la fiebre de la independencia en toda América, con la independencia de México más al norte y en mayo de 1810 con la revolución del Río de la Plata, marcando el fin colonial en esta región. Todo esto abrió paso a una poderosa guerra entre dos imperios, el de Brasil y el conocido como el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las cuales se peleaban la zona estratégica de la Banda Oriental, al contar con los puertos de Montevideo y Colonia. Aquí entonces es donde entra el nuevo jugador a estas disputas, pues una vez que España y Portugal habían perdido naciones y en pleno apogeo de la revolución industrial, Inglaterra, de la mano del irlandés Lord Ponsonby, se encargaría de estudiar la mejor opción para que los ingleses pudieran mantener un flujo comercial activo de ese lado del mundo.
Así fue como una serie de cartas donde se resaltaba el espíritu independentista y soberano harían que se acordara entre estas tres partes mantener a este estado oriental como un colchón entre los imperios y declararlo un estado independiente. Y no sería hasta el 18 de julio de 1830 cuando se escucharía, o más bien se escribiría por primera vez, el nombre de Uruguay en su primera acta constitutiva denominado como el Estado Oriental de Uruguay. Y como bien podemos notar, Uruguay le debe su creación a su ubicación estratégica. Pero ahora vayámonos a la parte de arquitectura, pues es una mezcla muy importante de visiones, de técnicas y de historia, lo que hacen que esta arquitectura sea una arquitectura muy historicista y sobre todo una arquitectura andante. Una de las primeras arquitecturas desarrolladas en Uruguay fue la colonial, inspirada en el régimen del Reino de las Indias del Imperio Hispánico, la cual estaba destinada a satisfacer las necesidades de la colonización e incluso se tienen algunos pequeños destellos de influencia portuguesa con una arquitectura lusitana, de formas sencillas, armoniosas, blancas, que buscaban la pureza sobre todo. La arquitectura española se dividió en tres diferentes grupos. El primero era el religioso, con ejemplos como las ruinas de la Capilla de las Huérfanas. Ahora, el segundo grupo eran los ingenieros militares, que tenían ideas inspiradas en la planimetría, pues se contaba con gran especialidad en la técnica de fortificaciones y también de caminos y puentes también fortificados. Aunque fueron ellos quienes crearon también los planos de la iglesia matriz de Montevideo, siendo las obras de este estilo muy sobrias y sólidas, además de austeras, pero que al mismo tiempo engrandecían a la corona. Y el tercer grupo se tiene un estilo típico colonial de líneas sobrias, sencillas, de una planta, sólidas con edificaciones tipo azotea, empleando la piedra, el ladrillo y los adobes, con tirantes de madera, como el casco de estancia de los Artigas en el Sauce. Si lo recuerdan, como ya lo comentamos, Inglaterra fue una parte fundamental para la independencia de Uruguay, por lo cual su arquitectura se influenció un poco de Inglaterra, pero también se vio muy influenciada por Francia e Italia. Dentro de esta influencia estaban las escuelas francesas en primer lugar e italianas en segundo lugar, dándose el fenómeno de la contracción de arquitectos extranjeros y el otorgamiento a uruguayos para realizar estudios en Europa. Por esta razón es que en esta etapa destacan los aportes locales. El primero de ellos es que la mayoría de los arquitectos fueron uruguayos. Y el segundo es que debido a los estudios se distinguen dos grupos ideológicos formales, el neoclásico y el ecléctico. Actualmente la nación no cuenta con recursos propios de combustible fósil para la generación de energía, por lo que su energía viene de tres presas hidroeléctricas, un aerogenerador comercial y principalmente de una red actual, conectada con Argentina. Para el 2020, su red contaba con 67.781 kilómetros de carreteras, los cuales 7.977 kilómetros estaban pavimentados, y el material principal de sus firmes es de hormigón, asfalto, tosca o tratamiento bituminoso. Y después de conocer toda esta arquitectura y toda esta mezcla de ideas, vayámonos a la guía turística de Uruguay. Nuestra primer gran visita debe ser el Palacio Salvo, un rascacielos histórico. Sí, un rascacielos histórico como lo escucharon, que encontramos precisamente en la ciudad de Montevideo. Fue hecho debido a los impulsos y al esfuerzo de los hermanos y empresarios Ángel, Lorenzo y José Salvo, y su diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano Mario Palanti. Tiene una altura de 83 metros y 29 plantas, siendo uno de los edificios o torres más altas en toda Latinoamérica. Además, funge como Monumento Histórico Nacional de Uruguay desde 1996. Como se puede observar, tiene un estilo Art Deco, usado igualmente en edificios norteamericanos, pero con tendencias eclécticas. Este recinto combina estilos renacentistas con reminiscencias góticas y, la verdad, alguno que otro toque neoclásico. Y actualmente funciona como unidad habitacional, oficina, hotel e incluso en su planta baja tiene muchísimos comercios. Sin duda alguna, un lugar uruguayo que debes de visitar. La siguiente gran obra está igualmente ubicada en la ciudad de Montevideo. Y es porque Montevideo es sin duda alguna la ciudad más importante de todo Uruguay. Y no solo en Uruguay, sino que, como vimos, forma parte de lo más importante desde la época colonial. Aquí tenemos al Teatro Solís, ubicado en el casco histórico de esta ciudad.
Y no hablamos de cualquier teatro, sino del más antiguo de Sudamérica, con capacidad para 1500 espectadores. Y su nombre se debe a Juan Díaz de Solís, el primer explorador europeo en llegar al Río de la Plata. Este sitio alberga muchas similitudes con otros teatros ubicados en Italia. Por ejemplo, su fachada principal asemeja al Teatro Carlo Felice de Genoa, y su sala con forma elíptica guarda similitudes con el Teatro de la Scala de Milán. Y además, por si fuera poco, su interior tiene parecidos con el Teatro Metastasio de Prato. La sala posee las características típicas de los teatros líricos, con platea y 4 anillos conocidos como tertulia baja, tertulia alta, cazuela y paraíso. Ahora, quizá no del lado arquitectónico, pero que sí vale la pena, es una escultura. Y nos vamos directamente a la playa y hablamos de la Playa Brava Punta del Este, pues sería Mario Irarrázaval quien creó The Hands, o para nuestros amigos uruguayos, los dedos. Y estos son precisamente unos dedos de plástico que salen de la arena y fueron reforzados con barras de hierro, enrejado de metal y un solvente resistente a la degradación, cubriendo el plástico en su exterior. Actualmente es un punto de encuentro base y de reunión debido a su gran versatilidad y gran ingenio. Y ya por último, el Castillo de Piria. Sí, un castillo más, ubicado en la ciudad de Pirápolis, Maldonado, y muestra aquí los gustos de su morador original, para ser sinceros. La arquitectura de este edificio reúne una mezcla de estilo renacentista y obviamente medieval. Recuerda a las villas italianas de fines del siglo XIX y principios del XX. Es de forma rectangular, rematada en sus esquinas por torreones circulares semidesprendidos del edificio, y su construcción imita a un castillo almenado de paredes de ladrillos y estructurada en 2 plantas. Su entrada principal está flanqueada por columnas de granito gris. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. Este es nuestro 14º país. Estamos a nada de llegar a la mitad de países que conforman esta justa mundialista. Hoy vimos cómo la banda oriental fue tan importante no solo para brasileños o para las Provincias Unidas, sino que tanto influyeron los ingleses para la conformación de su arquitectura y de su historia. Además, esperamos que de la mano de Cavani y de Suárez puedan dar esa campanada por tercera vez y llevarse el trofeo mundialista y que quede aquí en casa, en América. Si crees que nos faltó algo, por favor, coméntanoslo aquí abajito para que lo abordemos en otro video. Si te gustó, por favor, dale like, coméntalo, suscríbete, compártelo y dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún otro video como este. Y no olviden que aquí abajo en la descripción del video les estaremos dejando cada uno de los capítulos que abarcamos a lo largo de este video. También les estaremos dejando todas las redes sociales de toda la familia que conforma a esta bonita sociedad de AEA Construction. Yo soy Sebas y a nombre de Alex, esperamos que hayan tenido un gran video y que estén teniendo una excelente semana.